La primera vez que me permití pensar en ello, realmente pensar en ello, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Se suponía que el amor no debía sentirse así, complicado, peligroso, imposible. Pero ahí estaba, acechando en cada mirada, en cada roce accidental de manos, en cada momento en que nos quedábamos un segundo más de la cuenta. Ethan no era solo mi hijastro, era una tormenta que no podía eludir. La sociedad tenía reglas por una razón, ¿no? Líneas trazadas para mantener el orden, para proteger los corazones del caos. Sin embargo, aquí estábamos, siguiendo esas líneas hasta convertirlas en algo irreconocible. Cada momento robado me dejaba sin aliento, pero me dolía la culpa. ¿Estaba mal si se sentía tan bien? ¿O era solo una excusa? No tenía respuestas, solo preguntas que se retorcían cada día que pasaba. ¿Hasta dónde llegaríamos antes de que el peso de nuestro secreto nos aplastara? Y lo que es más importante, ¿podríamos encontrar el camino de vuelta si cruzábamos el punto de no retorno? Esto no era solo amor, era un ajuste de cuentas. Uno que ninguno de los dos vio venir, pero del que ninguno pudo escapar. Empezó sutilmente, una mirada por aquí, un toque reconfortante por allá. Ethan siempre había sido como un hermano pequeño para mí, alguien a quien quería profundamente pero en quien nunca había pensado más allá de ese papel. Era el hijo de Mark, mi hijastro, y nuestra relación siempre se había definido por el afecto cortés y el deber familiar. Pero últimamente algo había cambiado, algo a lo que no podía poner nombre, pero que sentía intensamente en los momentos de tranquilidad que compartíamos. Una noche, después de cenar, lo encontré sentado solo en el porche, con su silueta enmarcada por la luz mortecina del atardecer. Tenía los hombros caídos y una expresión cargada de pensamientos no expresados. El aire era fresco y desprendía el leve aroma de las hojas otoñales, pero él parecía perdido en su propio mundo. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, sentándome a su lado. No contestó de inmediato, con la mirada fija en el horizonte como si buscara respuestas en el cielo cada vez más oscuro. Cuando por fin habló, su voz apenas superaba un susurro. Ya no sé quién soy, admitió, con palabras llenas de vulnerabilidad. Todo me parece raro. Se me encogió el corazón ante la cruda sinceridad de su tono. No era el joven seguro de sí mismo que había conocido a lo largo de los años. Era alguien que luchaba por encontrarse a sí mismo en medio del caos. Sin pensarlo, extendí la mano y se la puse suavemente en el brazo. No estás solo, Ethan, le dije, con voz firme a pesar del dolor que me oprimía el pecho. Sea lo que sea por lo que estés pasando, lo resolveremos juntos. En las semanas siguientes, empezamos a pasar más tiempo juntos, hablando hasta altas horas de la noche, riéndonos de recuerdos compartidos y desvelando poco a poco partes de nosotros mismos que habíamos mantenido ocultas al mundo. Hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos, de las presiones que sentía para cumplir unas expectativas que ni siquiera eran las suyas. Y a cambio, yo también me abrí, compartiendo partes de mi vida que no me había atrevido a decir en voz alta. Nuestro vínculo se hizo más fuerte, más profundo de lo que ninguno de los dos habíamos previsto. Lo que antes había sido un simple cuidado familiar, ahora se sentía cargado de algo más, algo que ninguno de los dos podía comprender o ignorar por completo. Cada momento entre nosotros tenía un trasfondo de intimidad que nos acercaba incluso cuando intentábamos recordarnos los límites que debíamos mantener. Pero por mucho que intentara racionalizarlo, había una verdad innegable: Ethan ya no era solo mi hijastro. Se estaba convirtiendo en algo más, y yo no estaba segura de querer detenerlo. La primera vez que noté el cambio, me golpeó como un trueno, repentino, innegable e imposible de ignorar. Ocurrió durante una de nuestras conversaciones nocturnas, de esas en las que el resto del mundo parece desvanecerse y solo quedamos nosotros dos, acurrucados en la penumbra del salón. Ethan se inclinó hacia mí y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo respirar entrecortadamente. «Eres la única persona que me entiende», me dijo, con la voz temblorosa por una vulnerabilidad que me resultaba tan extraña como dolorosamente familiar. Tendría que haberme apartado. Debería haberle recordado, a él y a mí misma, los límites que debíamos mantener. Pero en lugar de eso, permanecí en silencio, paralizada por el peso de sus palabras y las emociones tácitas que latían a fuego lento entre nosotros.
El momento se prolongó, frágil y eléctrico, hasta que por fin bajó la mirada, rompiendo el hechizo. Pero incluso después de que se replegara sobre sí mismo, el aire que nos rodeaba seguía cargado, zumbando con algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días se convirtieron en semanas y la tensión no hizo más que aumentar. Cada roce accidental de su mano con la mía me producía escalofríos, y cada caricia se prolongaba más de lo debido. Mi mente me gritaba que pusiera distancia entre nosotros, que reforzara los muros que nos habían enseñado a no cruzar nunca. Pero mi corazón me traicionaba, anhelando la conexión que compartíamos, una conexión que me parecía más profunda que cualquier otra cosa que hubiera conocido jamás. Una noche, mientras estábamos sentados uno al lado del otro en el sofá, con el silencio entre nosotros cargado de pensamientos no expresados, Ethan lo rompió con una confesión que me dejó atónita. «No puedo dejar de pensar en ti», admitió, con una voz apenas por encima de un susurro pero llena de cruda sinceridad. Sus palabras flotaron en el aire, reverberando en mí como una onda sísmica. La culpa se enfrentó a la nostalgia en mi interior, destrozándome. No se trataba solo de afecto familiar o de un apego fuera de lugar, era algo mucho más peligroso, algo que desafiaba la lógica y la razón. Y, sin embargo, por mucho que quisiera negarlo, alejarlo por el bien de los dos, no podía hacerlo. Porque en el fondo yo también lo sentía, una atracción tan fuerte que me asustaba. La lluvia golpeaba insistentemente las ventanas, un golpeteo rítmico que parecía ahogar el mundo más allá de la casa. Dentro, el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Estábamos solos. Mark trabajaba hasta tarde, como de costumbre y, por primera vez en semanas, no había ningún amortiguador entre nosotros. Ninguna distracción que disipara la tensión que se había ido acumulando como una tormenta a punto de estallar. Ethan y yo nos sentamos juntos en el sofá, casi tocándonos las rodillas. Su presencia llenaba el espacio a mi alrededor, abrumadora pero embriagadora. «No debería sentirme así», susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. Su mirada se clavó en la mía, cruda y desprevenida, dejando al descubierto emociones que ambos habíamos intentado ocultar con tanto esfuerzo. Antes de que pudiera responder, antes de que la lógica se impusiera al impulso, se inclinó hacia adelante, acortando la distancia que nos separaba. Sus labios se encontraron con los míos en un beso suave, tentativo, pero innegablemente real. Mi mente me pedía a gritos que me apartara, que le recordara quiénes debíamos ser el uno para el otro. Pero mi cuerpo me traicionó y se inclinó hacia su abrazo, anhelando el calor y la cercanía que me había negado durante tanto tiempo. Lo que siguió fue un borrón, una cascada de confesiones susurradas y momentos robados que me dejaron sin aliento. Cada caricia tenía un peso que desafiaba cualquier explicación, cada mirada encendía algo en lo más profundo de mi ser. No cruzamos todas las líneas, todavía no, pero los límites a los que nos habíamos aferrado tan desesperadamente empezaron a desmoronarse bajo la intensidad de lo que compartíamos. No era solo físico, era emocional, visceral, imposible de ignorar o descartar. Cuando llegó la mañana, la realidad nos golpeó como un jarro de agua fría. La luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando la habitación donde horas antes nos habíamos rendido a algo que no podíamos retirar. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de las consecuencias de nuestros actos. «No podemos dejar que nadie se entere», dije, con la voz temblorosa por el miedo y la culpa. Ethan asintió despacio, con una expresión entre arrepentida y anhelante. «Lo sé», respondió, con un tono cargado de verdades no dichas. Pero aun reconociendo el peligro, ninguno de los dos se movió para crear distancia. La conexión entre nosotros se había hecho demasiado fuerte, demasiado innegable, como para simplemente alejarnos, aunque alejarnos era exactamente lo que deberíamos haber hecho. Durante semanas, habíamos sido cuidadosos, meticulosamente. Cada mirada robada, cada roce fugaz era calculado, sopesado frente al riesgo de ser descubiertos. Nos dijimos que era suficiente, que nuestro secreto estaba a salvo mientras nos mantuviéramos alerta. Pero los secretos siempre se revelan, por mucho que los guardes. Empezó sutilmente, una mirada sospechosa de Rachel en una barbacoa familiar. Sus ojos se detuvieron en Ethan y en mí más de lo debido, su sonrisa educada pero inquisitiva. Al principio, lo descarté como paranoia, un subproducto de la culpa que llevaba como una piedra en el pecho. Pero entonces llegaron los susurros,
Fragmentos de conversaciones escuchadas cuando se suponía que yo no debía estar escuchando. «Están muy unidos, ¿no crees?», murmuró alguien una noche después de cenar. Las palabras eran casuales, casi de improviso, pero me golpearon como un puñetazo en el estómago. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que implicaban, no solo curiosidad, sino sospecha. El pánico empezó a invadirme, insidioso e implacable. Me encontré cuestionando cada interacción entre nosotros, repitiendo momentos en mi mente para ver si habíamos cometido un desliz, si habíamos revelado demasiado. ¿Nos habíamos reído demasiado alto? ¿Nos habíamos sentado demasiado cerca? ¿Nos habíamos rozado demasiado? El miedo se convirtió en un zumbido constante bajo mi piel, que me dificultaba la respiración y la concentración en cualquier otra cosa. Una noche, mientras Ethan y yo estábamos sentados juntos en el salón, el peso de todo aquello acabó por desbordarse. Se volvió hacia mí de repente, con el rostro pálido y la expresión tensa por la inquietud. «Alguien lo sabe», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Se me paró el corazón. «¿Qué quieres decir?», dudó, con los dedos agarrados al borde del sofá como un ancla. «Rachel. Hoy ha dicho algo, solo un comentario, en realidad, pero lo ha notado, punzante. Como si estuviera tras nosotros». La habitación parecía encogerse a mi alrededor, las paredes se cerraban mientras el miedo se apoderaba de mí, apretándome el pecho como una mordaza. Mi mente se agitaba, dando vueltas a las posibilidades y a los peores escenarios. ¿Qué pasaría si alguien lo descubriera? ¿Hasta dónde llegarían las consecuencias? ¿Nos perdonaría Mark? ¿Podríamos siquiera empezar a explicar algo que nosotros mismos no entendíamos del todo? ¿Qué hacemos?, pregunté, con la voz temblorosa, aunque ya sabía que no había respuestas fáciles. Ethan tensó la mandíbula y mantuvo la mirada firme a pesar de la tormenta que se cernía sobre sus ojos. «Nos protegemos el uno al otro», dijo con firmeza, su tono no dejaba lugar a discusiones. «Pase lo que pase». Sus palabras tocaron una fibra sensible en lo más profundo de mí, resonando con una determinación que no sabía que poseía. A pesar de todo el peligro al que nos enfrentábamos, de toda la incertidumbre que nos acechaba, una cosa estaba clara: no podía perderle. No ahora. No después de todo lo que habíamos compartido. Si protegerle significaba mentir, esconderme o luchar con uñas y dientes contra cualquiera que intentara separarnos, que así fuera. Pero aunque la determinación se endurecía en mi interior, la duda persistía en los bordes de mis pensamientos. Protegernos los unos a los otros sonaba noble, incluso heroico, pero ¿qué significaba eso en la práctica? ¿Cómo podíamos protegernos del juicio de los demás o, peor aún, de la verdad de lo que habíamos hecho? Las preguntas se arremolinaban sin fin, sin respuesta, dejándome mareada por el cansancio. «Lo resolveremos», dije finalmente, aunque mi voz carecía de convicción. No era tanto una declaración de certeza como una súplica desesperada, a él, a mí misma, a cualquier poder superior que estuviera escuchando. Ethan asintió y me cogió la mano. Su contacto me reconfortó y me recordó que, por muy graves que parecieran las cosas, no estábamos solos. Juntos ya habíamos capeado tormentas. Y aunque esta parecía imposiblemente grande, capaz de tragarnos enteros, me aferré a la esperanza de que, de algún modo, encontraríamos la manera de superarla. A medida que avanzaba la noche, el silencio se instaló entre nosotros, pesado pero no insoportable. Fuera, el viento arreciaba, sacudiendo las ventanas y proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. Quería creer que podríamos mantener nuestro secreto oculto, que podríamos eludir las sospechas que nos rodeaban como buitres. Pero en el fondo sabía que no era así. Los secretos siempre acaban saliendo a la luz. La única cuestión era si estaríamos preparados cuando lo hiciera el nuestro. La confrontación llegó antes de lo que esperaba y me pilló desprevenida de la peor manera posible. Ocurrió en una fiesta en música a todo volumen, copas que tintineaban y risas forzadas que llenaban el ambiente. Pero nada de eso pudo ahogar la tensión que se apoderó de mí cuando Rachel me acorraló junto a la cocina. Su tono era cortante, cargado de acusaciones, como si hubiera estado esperando ese momento. «Hay algo entre Ethan y tú, ¿verdad?», preguntó con los ojos entrecerrados.
Me quedé inmóvil, con la mente acelerada buscando una respuesta, pero todas las excusas parecían vacías, todas las negaciones inútiles. Ella ya sospechaba demasiado. En lugar de eso, forcé una carcajada, intentando disimular el pánico que bullía bajo la superficie. «No seas ridícula», dije, aunque mi voz vaciló, traicionándome a pesar de mis mejores esfuerzos. Su mirada se detuvo en mí un momento más antes de apartarse, dejándome temblorosa. El resto de la velada transcurrió como un borrón, con cada sonrisa y cada asentimiento como una actuación que no conseguía llevar a cabo. Cuando llegamos a casa, el peso de lo sucedido me oprimía como una fuerza física. Esa misma noche, Ethan y yo nos quedamos solos en el salón poco iluminado. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de todo lo que aún no nos habíamos dicho. Finalmente, lo rompí, con la voz temblorosa mientras las lágrimas me corrían por la cara. «No podemos seguir haciendo esto», susurré, con las palabras desgarrándome incluso al pronunciarlas. Ethan me miró, con la expresión cruda por la emoción. «Pero no puedo perderte», replicó, con la voz quebrada por el peso de su propia desesperación. Me dolió el corazón al ver el dolor en sus ojos, reflejo de la confusión que sentía en mi interior. Quería decirle que todo iría bien, que encontraríamos la manera de arreglarlo, pero ¿cómo podía prometerle algo de lo que no estaba segura? «Lo solucionaremos», dije finalmente, con palabras que sonaban débiles incluso para mis propios oídos. Pero eran todo lo que tenía. Por ahora, tendrían que bastar. En los días siguientes, hablamos sin parar, en voz baja y mesurada, como si temiéramos que las paredes nos oyeran. Cada conversación giraba en torno a las mismas preguntas: ¿podríamos seguir así? ¿Debíamos arriesgarlo todo, nuestra familia, nuestra reputación, nuestra cordura por algo tan frágil, tan prohibido? El peso de todo aquello nos presionaba, sofocándonos en su intensidad. Cada mirada entre nosotros parecía cargada. Cada roce accidental de manos cargado de recuerdos que intentábamos enterrar. Al final, decidimos dar un paso atrás. No fue una decisión tomada a la ligera, nació de la necesidad, del reconocimiento de que algunas líneas no deben cruzarse, no porque no nos parezcan correctas, sino porque el coste es demasiado alto. Se lo debíamos a Mark, a nosotros mismos, intentar reconstruir lo que habíamos destrozado. Pero incluso cuando nos pusimos de acuerdo, el dolor de la separación persistía, agudo e implacable. Una noche, cuando el crepúsculo pintaba el cielo de naranja y morado, Ethan rompió el silencio. «Siempre nos quedará esto», dijo, con la voz cargada de tristeza. Sus ojos se cruzaron con los míos, buscando un consuelo que yo no estaba segura de poder darle. «Aunque no podamos actuar en consecuencia». Asentí lentamente, con la garganta apretada por la emoción. Cogí su mano por última vez y sentí el calor de su tacto antes de separarme. «Siempre», susurré, la palabra tenía más peso del que pretendía. Era una promesa frágil y agridulce de llevar lo que habíamos compartido sin dejar que nos consumiera. Sin embargo, al alejarme aquella noche, no pude evitar la sensación de que dar un paso atrás no significaba dejarlo ir. Algunas conexiones trascienden las fronteras y dejan marcas demasiado profundas para borrarlas. Y aunque elegimos proteger nuestro mundo de la verdad, sabía una cosa con certeza. No importa lo lejos que nos distanciáramos, Ethan siempre guardaría un pedazo de mí. El amor no siempre es sencillo o seguro. A veces, es desordenado, complicado y aterrador, tan enredado en emociones que no puedes desenredarlas por mucho que lo intentes. Pero incluso en su desorden, el amor tiene una forma de crear espacios dentro de nosotros que nada más puede tocar. Mientras Ethan y yo navegábamos por el terreno incierto de nuestra nueva realidad, una frágil tregua construida sobre unos límites que habíamos redibujado, me di cuenta de algo profundo. Algunas conexiones trascienden la lógica. Desafían toda explicación porque están arraigadas en algo más profundo que la razón, algo primario e innegable. Nuestro vínculo había estado prohibido desde el principio, una colisión de sentimientos que ninguno de los dos había elegido pero de la que no podíamos escapar. No era solo atracción, era comprensión, confianza y una vulnerabilidad compartida que hacía que el mundo se sintiera menos solitario para ambos. Incluso ahora, con la distancia entre nosotros, aún podía sentir el eco de su presencia, el calor de su mano rozando la mía, la intensidad de su mirada sosteniendo la mía como un ancla en mares tormentosos.
Habíamos elegido dejarnos llevar para protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodeaban, pero dejarnos llevar no significaba olvidar. El recuerdo de lo que compartimos se quedaría conmigo para siempre, no como una carga, sino como un testimonio de la complejidad de la conexión humana. No se trataba de arrepentimiento, sino de aceptación. Lo que Ethan y yo teníamos era real, aunque existiera fuera de los límites que la sociedad nos marcaba. Y aunque nos alejamos física y emocionalmente, no pude borrar la huella que dejó en mi corazón, ni el dolor silencioso de saber que nunca nos libraríamos realmente de lo que habíamos sentido. En los momentos de quietud, cuando la casa estaba en silencio y mis pensamientos vagaban, me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes en otras circunstancias. Pero la vida no ofrece oportunidades, solo opciones, y nosotros habíamos tomado la nuestra. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. Meses después, la vida empezó a acomodarse a un ritmo frágil, como las primeras notas tentativas de una canción tras un largo silencio. Los bordes afilados de nuestro secreto se habían suavizado con el tiempo, aunque aún persistían en los momentos tranquilos en los que Ethan y yo nos encontrábamos solos. Nos esforzamos por reconstruir lo que habíamos roto, no como amantes, sino como dos personas unidas por una historia común y una conexión inquebrantable. No fue fácil, cada palabra, cada mirada cargaban con el peso de todo lo que habíamos pasado. Pero poco a poco, la confianza empezó a arraigar de nuevo, firme y deliberada, donde antes ardía demasiado la pasión. Nos centramos en las pequeñas cosas, risas compartidas durante la cena, conversaciones robadas sobre libros o música, el tipo de intercambios mundanos que nos recordaban lo mucho que seguíamos significando el uno para el otro. Ya no fingíamos, no nos escondíamos detrás de medias verdades ni de sonrisas forzadas. Solo honestidad, cruda e imperfecta, que nos mantenía unidos incluso cuando la incertidumbre amenazaba con separarnos. Mark permanecía ajeno, su presencia en la casa no había cambiado y por eso le estaba agradecida. Algunas heridas no necesitaban ser expuestas para curarse. Aún así, había noches en las que no conseguía conciliar el sueño y mi mente volvía a las decisiones que habíamos tomado y a los límites que habíamos cruzado. Me preguntaba si alguna vez lo dejaríamos atrás o si deberíamos hacerlo. Sin embargo, entre las preguntas persistentes, me aferraba a la esperanza. No el tipo imprudente y desesperado que nos había impulsado antes, sino algo más tranquilo, más firme. La convicción de que la curación no consistía en borrar el pasado, sino en aprender a cargar con él sin dejar que nos definiera. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí, Ethan se unió a mí en el porche. Se sentó a mi lado, lo bastante cerca como para que nuestros hombros se rozaran ligeramente, y al principio no dijo nada. Luego, casi vacilante, habló. ¿Crees que alguna vez dejaremos de sentirnos culpables por esto? Me volví para mirarle, su perfil se perfilaba contra la luz mortecina. Por un momento, no respondí. Cuando por fin lo hice, mi voz era suave pero segura. Tal vez no. Pero quizá la culpa no sea lo peor con lo que vivir si significa que nos va mejor. Asintió lentamente, con expresión pensativa, y sentí un destello de paz, una sensación frágil y fugaz de que podríamos encontrar el camino a seguir. Juntos. Fuera lo que fuese lo que nos esperaba, de algo estaba segura, lo afrontaríamos codo con codo, como siempre habíamos hecho. Y, de algún modo, eso era suficiente.